Nosotros somos el equipo número 10 y vamos a presentar nuestra actividad número 6. Pues este es el primer problema. Aquí tenemos el primer problema que se nos presentó. Y bueno, pues mi compañero Jair va a explicar nuestro análisis. Bueno, el problema lo comenzamos resolviendo identificando lo que teníamos dentro del circuito. Nos pudimos dar cuenta que teníamos dos nodos, un nodo A y un nodo B, así como tres diferentes, tres diferentes mallas que a la vez lo pudimos convertir en decidimos convertirlo en una supermalla para poder así que cuando realizamos el análisis, poder eliminar las dos fuentes, que teníamos dentro, para que así fuera mucho más fácil. Comenzamos realizando el análisis de la supermalla, tomando en cuenta nuestra fuente de 123 volts y conforme íbamos pasando entre malla y malla, tomamos en consideración las diferentes resistencias, así como de acuerdo así que de acuerdo en el sentido que iban nuestras corrientes. Bueno, pues después lo que pasó fue que analizamos nuestro nodo A y nuestro nodo B. En el nodo A, pues ya analizamos que las corrientes que entraban contra las corrientes que salían, y en el nodo B fue lo mismo para después ya tener nuestra ecuación 1, 2 y 3, y con tres incógnitas pudimos realizar un sistema de ecuaciones, el cual nos otorgó los siguientes valores que están aquí. Y con pues ya pudimos sacar lo que era ya previamente definidos BA y BB. Teniendo esto, volvimos a analizar la malla uno y sumamos todos sus componentes para poder despejar B0, que es lo que se estaba buscando en el problema. Y pues como ya conocíamos las variables de las corrientes, simplemente las sustituimos y B0 es igual a 173 volts. Bueno, ahora vayamos al siguiente problema. Este es el siguiente problema. Mi compañero Yair va a decir el análisis. Al igual que en el problema pasado, primero identificamos todo lo que teníamos dentro del circuito. Nos dimos cuenta que teníamos tres nodos. En este caso los identificamos como B1, B2 y B3. Y primero ahora sí que lo primero que hicimos fue darnos cuenta que a partir de la información que teníamos podíamos identificar que en B1, B1 valía en este caso 2 volts por la fuente que se nos presenta de ese lado, como mi compañero ya lo seleccionó. En el caso de B2, nos dimos cuenta que es la diferencia entre B1 y la diferencia entre B1 menos BY, y como anteriormente ya habíamos obtenido el valor de B1, lo sustituimos para que después obtuviéramos el B3, así que el valor de la corriente IX más BC. Posterior a ello, así que buscamos el valor de la corriente IX a partir de una diferencia de potencial, y a partir ya despejando todo lo que teníamos que despejar, obtuvimos el valor así de BC, que fue nuestra ecuación número 4. Y bueno, después nos enfocamos en el nodo B2, en el cual utilizamos la ley de Kirchhoff, la cual indica que todo lo que entra es igual a lo que sale. Por lo tanto, sumando corrientes, nos dimos cuenta que eh, el primer valor, la primera corriente que entra corresponde al diferencial de potencial de B2 menos la corriente, perdón, menos el diferencial de potencial de B2 menos el valor de B1 entre 2, que eso sería la resistencia, lo cual ya nos indica la corriente, más 9 de la corriente y más de nuevo el diferencial de potencial que hay entre B2 y BC entre 1, que es la resistencia, lo cual también nos da la corriente. Después de esto, despejamos B2 y esto nos dio. Y pues como paso final para obtener nuestra corriente X, pues hicimos un supernodo que consistía de B3, nuestra corriente dependiente, y BC. En este supernodo, pues ya analizamos y propusimos todos los elementos que afectaban, para posteriormente se pudo sustituir cosas que ya sabíamos, como lo era
BC, BY y así. Para todo dejarlo en términos de ya lo preferido que es IX, entonces BC IX, IX. Ya todo esto dejándolo en términos de IX, pues obtuvimos esto que B2 es igual a 8x más 6 y gracias a esta ecuación también sabemos que B2 pues ya equivale a esto y ya teniendo eso pues fue realmente sencillo despejar una ecuación lineal encontrando así que nuestro valor de X va a ser igual a menos 1 ampere. Bueno, ahora pues vamos a presentarles cómo resolvimos estos ejercicios en Multisim. Ok, bueno, pues primero ya le dimos valor a todas las resistencias que vamos a ocupar, que son 6. Vamos a ocupar una fuente de voltaje que vale 193 volts, una corriente que tiene valor de 0.5 amperes, eh, una fuente de voltaje dependiente que tiene valor de 0.8 volts y una fuente de corriente, perdón, una corriente dependiente que vale 0.4 amperes. Y bueno, lo primero es que vamos a poner esta fuente de voltaje. Después vamos a acomodar nuestra primera resistencia, que es esta, que vale 4 ohms. Después vamos a poner nuestra fuente de, ¿cómo se llama? De corriente Fuente dependiente. de corriente. Y bueno, eh, nuestra última resistencia, bueno, de esta malla, de la primera malla, la resistencia que vale 6. Y bueno, Para podemos la, conectar algunas mientras, que sería pues la primera malla. Así que opinan, ¿la conectamos? ¿O hasta no, el final? de una vez, ¿no? Ok. Sí, de una vez. Si quieres El al final. problema indica que esta fuente es dependiente de la resistencia de 2 ohms, por lo que vamos a conectarla después. Mi compañero Jair les va a explicar la siguiente parte de la conexión del circuito. Para nuestra segunda malla tenemos nuestra resistencia de 2.5 ohms y también tenemos nuestra corriente de 0.5 amperes y otra resistencia de 7.5 ohms. De igual manera, esas las podemos ir conectando para al final dejar las conexiones de las fuentes dependientes que tenemos dentro del circuito. Y mi compañero Emilio les va a explicar los componentes que se incluyen dentro de la malla 3. Y bueno, pues en la malla 3 pues tenemos hasta el lado derecho nuestra última corriente de voltaje dependiente, nuestra última fuente de voltaje dependiente, y en la parte superior nuestra resistencia de 2 ohms y en la inferior nuestra resistencia de 8. Entonces, ahora ya que tenemos todos nuestros elementos puestos, pues ya podemos conectar todos los elementos. Esas resistencias pues se conectan en serie y se conecta en serie con el voltaje, con el otro, con la entrada del voltaje de esa dependiente. Posteriormente, esta se conecta también en serie con la resistencia de 6 ohms y asimismo se procede a hacer lo mismo con la resistencia de 4. Ahora, en el caso de nuestra primera fuente de corriente dependiente, pues esas entradas, esas terminales se conectan directamente a los nodos, nodo 2 y al nodo 4, y las otras terminales se van a conectar a las terminales de nuestra resistencia a la cual es dependiente, que es la de 2 ohms.
Un poquito más a la derecha, Gaby. Más. Ahí donde también salía el puntito rojo. Ahí, ahí, ¿no? Bueno, esta se va a conectar a al lado negativo de la Ujú. resistencia, de la cual depende que sería la resistencia de 2 ohms. Y en el caso de la otra, de la fuente de voltaje dependiente, también vamos a realizar lo mismo, pues esta depende De la siete punto de la cinco. de 7.5. 5. Por lo tanto, conectamos negativo con positivo Sí, y positivo con negativo. con negativo. Y Y bueno, finalmente para nuestra fuente de corriente que nos queda, la unimos bueno, se conectan para hacer unión con nuestro nodo 5 y el 8. Sí, sí veo. Sí. y bueno, para probar el resultado que obtenemos en nuestros procedimientos que explicamos anteriormente, vamos a medir el voltaje en V0. Y se va a correr la simulación. Sí, te faltó la tierra, pero Ah, Ah, a también la ver. Tierra. Ah, pues. disculpe, profesora, pero es que en línea esto es más complicado. Y Pero bueno, nos dimos ahí cuenta que nos le, faltaba. ahí ese y va después. Ahí después. Y ahí está. Y ya se comprueba el valor que obtuvimos en el problema uno que fue de 173 volts. Vamos a continuar con la simulación del problema 2, el cual es este y nos pide encontrar la corriente en X. ¿No? Ok, ahora pues vamos a conectar. La terminal superior de B2 va conectada, vamos a subirla, y va conectada en paralelo con la resistencia 1. Estaré más arriba. Más arriba, porque también esa va conectada a la altura de la resistencia 2. Ujú. Ok, esa resistencia 2 va conectada a ese nodo, que esa esquina, Sería B1. que sería B1. Posteriormente, pues la resistencia 1 va conectada directamente a la fuente de 9 amperes, y la R3 va conectada al nodo 2. Ahora, la fuente va conectada a la tierra y posteriormente va conectada a la terminal inferior de los 9 volts, de los 9 amperes, perdón. Sí, está bien, sí, está bien. Está Ya bien. conectamos eso. Ajá. Ahora, después de eso, pues vamos a conectar la parte superior. Esa va directamente a la terminal positiva de la fuente de voltaje dependiente. Y la terminal negativa va conectada exacto, a la fuente dependiente de corriente. Luego la terminal negativa va conectada a el nodo 0. Y después de eso, después de ese nodo 0 inferior, bueno, se conecta R3 al nodo 4 y el nodo 0 inferior se conecta a la terminal negativa de la resistencia 4. La R4. Sí, Listo. ok. Ahora, para conectar nuestras fuentes dependientes, primero conectaremos la fuente de voltaje dependiente. En la parte inferior donde está la flecha, esta se conectará directamente al nodo 3. Sí, ahí está bien. Está bien. Y luego la parte superior se conectará a la terminal positiva del R4. Ahora, esa terminal positiva se conectará a la terminal positiva de la resistencia 1. Exacto.
y la terminal negativa a pues su respectiva negativa. Ok. Ahora vamos a Ahora ver. pondremos, bueno, Hablar de la corriente, pero tenemos que invertirla. ya que Y según nuestro necesitamos problema Ix va hacia arriba. hacia arriba, y ya que la tenemos invertida, ya podemos correr la simulación. Y Y bueno, ahí nos da nos da el que resultado de 1 ampere. Menos 1 ampere. menos un ampere. Menos 1 ampere. Y listo. Comprobamos nuestro procedimiento que hicimos a mano del segundo circuito.